tal, amigos de U-Channel? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Obed y tenemos una segunda mesa de análisis. Una mesa de análisis bastante lujosa, a mi parecer, y creo que muchos de mis compañeros que no se puedan tener el privilegio o el honor de ver esta mesa de análisis también dirán lo mismo. Tenemos a la doctora Mayra, quien nos acompañó en la mesa de diálogo referente a la consulta del 1 de agosto, junto con el profesor Osvaldo, que lo tuvimos el día de ayer. Y tenemos, bueno, primero que nada, profe Mayra, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Pues muy ocupada, lo que es básicamente como el menester de todos, pero bastante contenta y gracias por la invitación. Qué bueno, profe, ahora sí que, pues a veces así es el trabajo, es la vida, profe. La vida misma, así es, exacto. Qué bueno, qué bueno. De este otro lado tenemos al profe Carreño, un profe que también ha estado participando con nosotros, estuvo en la última mesa de análisis referente a las elecciones del 6 de junio de este año. Profe Carreño, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. También un poco atareadón, pero todo perfecto, todo excelente. Muchas gracias por la invitación, a ver. Es un gusto y un honor. Gracias. Qué bueno, profe, el gusto es nuestro tener a dos doctores en sus respectivas ramas. Bueno, creo que para allá vamos los que estamos estudiando esto de las ciencias políticas. El día de hoy abordaremos tres temas diferentes al de la mesa de diálogo pasada, que fueron la corrupción, fueron los proyectos de gobierno y el nivel de desempleo en México. En esta ocasión vamos a hablar de las relaciones internacionales que ha tenido México, de la libertad de expresión y por último del papel que ha jugado Andrés Manuel en sus años mozos como opositor al gobierno y ahora que pues bueno es parte del gobierno. Entonces, profe Mayra, vamos a empezar con usted. AMLO o Andrés Manuel es de los presidentes que se caracteriza por no salir de su país. Incluso pues ha mandado al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en varias ocasiones a otros países. Ha hecho dos excepciones, o tres más bien. Una reunión que tuvo con Trump el año pasado y en este año se reunió dos veces con Joe Biden. La última reunión que tuvo fue Biden, Trudeau y Andrés Manuel. Entonces, profa, referente a la reunión con Trump, en la cual hizo mención de que Estados Unidos no ha usado esta famosa doctrina, que es la doctrina Monroe, para intervenir en estados latinoamericanos. ¿Cómo ve al gobierno de Andrés Manuel en este tipo de casos, profa? Bueno, interesante pregunta y postulado detonador. La verdad es que hablar del gobierno actual es encontrar dos caras de la moneda. Primero, pues es la representación quizá más vívida de lo que vamos del siglo, de lo que quiere la población, o por lo menos así lo ha remitido el grueso de la población a la hora de salir a sufragar y demás, pero no necesariamente es el reflejo de alguien que sepa gobernar. Esto obviamente siempre es debatible y demás, pero hay graves problemas respecto a los temas migratorios, a cómo se ha implementado el libre comercio, bueno, si lo podemos llamar así, en el país, las relaciones que fueron desarrolladas en la CELAC en su momento, en fin, entonces me parece a mí por lo menos un tema bastante endeble, bastante descuidado, pero es eso, no es un olvido nada más que lo podemos remitir a él, es un olvido también histórico, un descuido respecto a cómo realmente vivir una relación bilateral con quien toda la vida vamos a tener al norte de nuestro país, para el sur en el caso de ellos. Entonces sí me parece un tema que deja muchas cosas
en el aire, entre ellos el tema migratorio. Me parece también un gobierno endeble respecto a establecer medidas arancelarias. Sé que obviamente no es un elemento fácil, no es un elemento que en un país netamente se pueda manejar al 100%, pero bueno, sí me parece que una cosa fue el proceso de campaña, una cosa fue el proponer ideas para llegar a ocupar la silla presidencial, que pues bueno, va a la mitad del camino, pero otra cosa es los resultados que ha tenido. Hemos visto a gente representante del Instituto Nacional de Migración golpeando migrantes, entonces ahí tenemos digamos que un problema, perdonen, un problema respecto a cómo se están manejando las relaciones internas en el país. Alguien que pide respeto hacia los migrantes, pero que no necesariamente ha sido el mejor gestor de las caravanas que van entrando al país. Sabemos que el tema migratorio es muy complejo. Por supuesto, la gente no se desplaza de sus países porque un día en la mañana lo haya decidido en su diario colectivo, llegar a México, atravesar una situación dificilísima en el país. Es cierto que hay un tema muy complicado, pero pues bueno, me parece un gobierno francamente gris. No tomó una posición en su momento en el proceso de elecciones en Estados Unidos, por supuesto hay que respetarlo, pero antes de ser presidente, pues con una postura muy abierta y crítica, y cuando estaba, entendamos que por supuesto hay que tener una relación cordial bilateral, pero ninguno de los postulados que estaba manejando, como el respeto irrestricto a la soberanía nacional, pues ha sido considerado fuertemente, ¿no? Entonces, mi postura respecto a la postura de las relaciones internacionales es bastante limitativa respecto a las condiciones, a las acciones, a las tareas emprendidas. No sale fuera del país. El canciller muchas veces se queda limitado respecto a lo que puede o no hacer, porque tampoco es el reflejo de alguien netamente preparado para ese tipo de funciones. Por supuesto, hay una base importante, pero para mí es una postura totalmente gris respecto a que no está en ninguna de las posturas, y finalmente estar en una zona neutral es cómoda, no se compromete con el gobierno de Estados Unidos, que puede ser lo mejor, pero tampoco es el reflejo de un buen gobierno para el caso mexicano. Entonces, pues está en esa posición, desde mi perspectiva, grisácea y sin mayores compromisos, sin mayores adelantos, sin logros, por lo menos considerados importantes, desde mi perspectiva. Ok, profa. Respecto a los logros, creo que difiere un poco. Ahí Estados Unidos pues ha hecho donaciones en vacunas, pero hay algo que ha causado mucha controversia y que, pues bueno, el papel que juega la oposición, que lo comentamos con el profe Osvaldo, creo que también tiene un cierto impacto. La oposición decía es que Andrés Manuel va a arruinar las relaciones con Estados Unidos y Canadá. Andrés Manuel no va a tener una buena relación con Trump. Y unos meses después, Trump invita a Andrés Manuel a la Casa Blanca. Llegan las elecciones de Estados Unidos. Dicen Biden no va a tener una buena relación con Andrés Manuel. Biden va a hacer que Andrés Manuel se sienta algo incómodo. Y pues Andrés Manuel es invitado por Biden a la Casa Blanca, lo vimos hace unas semanas. Entonces, ¿cree que eso también tenga que ver con lo que comentaba, profa? Bueno, es que tampoco podemos encontrar un presidente reaccionario, ¿no? Y también hay que tratar de desmembrar o desmenuzar un poquito a la posición en contra de Andrés Manuel, si es que la hay. Es que no, yo no veo claridad respecto a que hay una posición bien fundamentada en contra, un PRI desarticulado, un PAN con problemas internos, todos los demás partidos políticos pues envueltos en sus propias dinámicas. Entonces, todo el mundo puede criticar, pero tampoco yo noto una oposición fuerte. Entonces era de esperarse hasta cierto punto que no se va a conflictuar con Estados Unidos, ¿no? Ya lo dijo algún mítico personaje, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca, de Estados Unidos. Entonces, insisto, es que a mí la posición me parece totalmente endeble. La postura en contra por parte de algunos opositores en México también me parece grisácea. La verdad es que hacia dónde voltear, porque
si alguien quiere encontrar una opción distinta, hay un PRI con errores históricos inolvidables, en fin, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde ver? No, yo no noto ninguna oposición tal cual fuerte, ¿no? Entonces, pareciera que a veces se elige lo mejor dentro de lo peor sin que eso signifique hacer bien las cosas. Entonces, insisto, la verdad es que me parece limitativo su papel. Se entiende que no se tenga que conflictuar con Estados Unidos. Somos socios comerciales, estamos conectados por nuestras fronteras, una de las más importantes del mundo, si no es que la más. Entonces, es evidente que no se va a conflictuar con un país a esas escalas, ¿no? Sobre todo con la dependencia económica que podemos llegar a tener. Pero insisto, es que no me parece que haya tomado ningún estandarte, está en una zona neutral y la neutralidad puede que sea más o menos equilibrada, pero no permite ningún tipo de avance. Ok, profe, muchas gracias. Profe Carreño, usted su postura referente a las reuniones que ha tenido Andrés Manuel con Trump, tanto con Trump como con Biden, ¿qué es lo que nos puede decir respecto a esto? Bueno, no es extraño que de alguna manera la gente, inclusive del mismo partido, haya asumido en su momento las ventajas que tenía el país al llegar al poder Trump. O sea, jamás escuché de alguna manera argumentos sólidos de que el gobierno de Andrés Manuel estuviera en contra de Trump. De hecho, inclusive había ciertas relaciones muy estrechas, una cuestión inclusive de concordia. El gobierno López Obrador, en términos generales, no tiene una postura como la gente se imagina de izquierda, no la tiene. Tiene una construcción populista en el término no peyorativo, o sea, no en el sentido peyorativo, un poco en el sentido urbina, ¿no? La cuestión de entender que tiene una lógica que se enfatiza en la dinámica de esta connotación de pueblo que también parece muy ambigua, pero a ellos no les genera ningún conflicto, ¿no? En términos de un proyecto identitario, pues, en ese sentido. Entonces, López Obrador no tiene una postura en contra del gobierno norteamericano. O sea, el gobierno López Obradorista es un gobierno, y lo dije en alguna ocasión, tiene una postura más parecida al PRI de los años 60, 70, que una postura de izquierda y muchísimo menos radical, ¿no? Y entonces, por ese motivo, pues a él no le interesa tener un conflicto directo con los Estados Unidos, al contrario, tiene un acercamiento muy estrecho, más con Trump que con Biden, porque al principio no había como un acercamiento, inclusive no hubo reuniones previas con Biden, por ejemplo, pero sí con Trump. Entonces, en el caso de Biden, parece que desde una postura, si quieren un análisis macro, parece que es más cercano, pero no lo es tanto. Pero tampoco le interesa conflictuarse a tales niveles que para él no era tan importante ir a otros lugares para poder generar procesos de consensos ni generar un proceso de amalgama con otros países, a menos que le convenga. Y yo sí creo que sí tiene posiciones. Lo que pasa es que esas posiciones es cuando le conviene. O sea, cuando estamos hablando del caso Venezuela, pues no le conviene, pues no se mete, según él. Pero cuando se trata de Cuba, pues sí se mete, pero poquito. No sé si me estoy explicando. O sea, él siempre mide en qué momentos sí le parece favorable entrar en una discusión y en qué momentos no. Ahora, esta situación de lo que tiene que ver con la migración, lo que tiene que ver con los flujos, todo ese tipo de cosas no es nada nuevo. O sea, los gobiernos priistas, panistas y de nuevo priistas y ahora, obviamente, por parte morena, lo que tiene que ver con la cuestión migratoria, que es un problema fuerte, y más en el caso del acceso por parte de México para que los migrantes centroamericanos y ahora del Caribe puedan penetrar, ha sido una política muy compleja. Cerraron algunos espacios y después resulta que las rutas cambiaron. ¿Sí? O sea, la gente ahora migra un poquito más arriba y llegan a Tabasco y de Tabasco suben. O sea, las fronteras se cierran por un lado, pero se abren por otro. Y eso no ha cambiado con el gobierno López Obrador. No sé si me estoy explicando, no ha habido una política que implique un proceso de tratados muy puntuales y muchísimo menos con los gobiernos norteamericanos.
Si el gobierno norteamericano dice tienes que detener el flujo, se detiene el flujo. Si quieren que entren, los van a dejar entrar. Pues entonces no hay un problema grave en el sentido de la política como tal. Un problema grave en términos de la realidad concreta, sí, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la posición del observador es muy congruente con lo que él plantea. O sea, no significa, no sé si me estoy explicando, o sea, como politólogo me parece que tiene elementos que no son adecuados, que no son pertinentes, pero dentro de su propia lógica, dentro de su propia estructura y lo que tiene que ver con su toma de decisiones, él tiene una coherencia muy puntual, o sea, lo está trabajando bajo su propia lógica. Entonces, los convenios o los elementos y las posturas que tiene con respecto al gobierno norteamericano no es que sea endeble, en realidad lo que él quiere es que se establezcan los elementos necesarios para el proceso de comercio, para las cuestiones que tienen que ver con una dinámica de flujo, y lo demás ya él irá viendo y sopesando cómo toma decisiones. Pero me parece que por ahí va. O sea, no le interesa ni por error tener un conflicto con los Estados Unidos. E inclusive cuando vinieron la gente del sur, cuando se hizo toda la reunión, lo enfatizó. O sea, dijo, vamos a entrar en un plano de concordia, vamos a establecer acuerdos, ¿no? Para que entonces no sea tan potente la forma en que se trata a la gente de Venezuela, a los gobiernos de tal, etcétera, etcétera, y vamos a llegar a acuerdos. Lo mismo pasó tratando de defender un poco a Cuba, pero siempre con mesura. Nunca lo hizo de manera contundente, ¿no? Aun y cuando el discurso parecía lleno de jiribilla, en realidad es un discurso liviano. Pero esa es la forma en que él se maneja. Claro, bueno, ahí pasando un poquito más a la CELAC y dejando de lado la relación que ha tenido México con Estados Unidos durante el gobierno de Andrés Manuel. Ahí hubo varias cosas que parece que son bastante interesantes. Primero, lo que es el presidente de Paraguay y el presidente de Uruguay se posicionan directamente en contra del gobierno venezolano, de Nicolás Maduro. Y él al mismo tiempo le grita a estos presidentes y incluso los reta a los dos en un debate. Y ojo, pone a Andrés Manuel como moderador del debate. Claro. O sea, algo bastante ridículo que se prestó para un circo. En palabras coloquiales, fue un circo. Afortunadamente, Marcelo dijo, tenemos que tratar otro tema. Lo que se menciona sí es importante, pero este no es el momento indicado. Entonces, profa, ¿usted cómo puede interpretar, profa Mayra, ¿usted cómo puede interpretar esta relación que ha tenido México con los demás países de Latinoamérica? Porque el gobierno de Andrés Manuel ha estado alzando la mano para que se reemplace la OEA y se pueda crear una nueva organización, pero que ahora esté integrada por todos los estados de Latinoamérica, que ya no haya un intermedio entre Estados Unidos y el resto y toda Latinoamérica. Pues es que un poco retomando y continuando la idea también del doctor, es que pareciera que pues México tiene su propia realidad y que le es útil cuando empieza a acercarse a determinado país. Por ejemplo, la relación con Argentina no necesariamente es cordial y finalmente también compartimos continente, ¿no? Así como con otros países. Colombia quizá por algunos aspectos más cercano hacia nosotros, no tenemos una relación tampoco que sea la más fructífera o la más equilibrada, porque al final del día podemos compartir idioma, en buena medida cultura, alguna que otra perspectiva como país en vía de desarrollo, pero tampoco acabamos de insertarnos, entonces estamos a la mitad. Somos parte de los países de Norteamérica, pero no tenemos el mismo sistema equilibrado o por lo menos más estable de economía, pero tampoco nos relacionamos tan bien con los países latinoamericanos, los caribeños, los de la parte sur de nuestro continente,
vamos, o sea, nuestra realidad es muy independiente y se puede llegar a entender, ¿no? Finalmente, el tratamiento heterogéneo es importante, pero nuestra relación es con la mayoría de los países fría, distante, se da cuando se tiene que dar en reuniones oficiales, en reuniones en donde llegan todos los jefes de Estado y más o menos hay procesos de comunicación, pero no tenemos cercanía, no formamos un bloque, estamos muy lejos de ser la Unión Europea, si es que en algún momento lo quisiéramos ser, ¿no? Entonces no hay ninguna conexión fomentada por ninguno de las naciones y en buena medida porque cada quien está tratando de solventar los problemas sociales desde sus propias trincheras. Estamos también muy metidos o deberíamos estar también metidos en esta lógica más de Sergio Boisier en apelar por el desarrollo endógeno, por el desarrollo desde lo local y dejar de lado esta idea de que puede llegar a un país con una varita mágica de primer mundo y resolver los problemas. Entonces estamos como que muy a la expectativa. Otra vez, esta mediación no nos ayuda, este proceso intermedio. No conectamos con los países latinoamericanos porque no formamos un bloque contra Estados Unidos, que tampoco sería el objetivo, pero tampoco terminamos de encajar con los países del norte de nuestro continente. Entonces, otra vez, la posición de México es dependiendo de la realidad y a ojos de quien la mire, ¿no? Hay relaciones más o menos cordiales, estables, cuando al presidente así le es conveniente o salen temas en boga y demás, y bastante distante cuando no hay ningún proceso de intercambio comercial, cuando al final, pues bueno, debería primar el bien de la mayoría. Claro, papá. Y bueno, una pregunta que puede que tenga que ver un poco con esto de las relaciones internacionales. Aquí el profe Carreño y yo lo hemos estado platicando en muchos momentos. Hace unos meses, Alberto Fernández teniendo una relación o una reunión con el presidente de España, Pedro Sánchez, eh, hacía el comentario de que México, eh, bueno, los mexicanos vienen de los indios, los brasileños vienen de la selva y los argentinos vienen de los barcos. Meses después se da esta reunión de la CELAC y el único presidente que no se presenta a esta reunión es Alberto. ¿Cómo podríamos interpretar esto y qué postura hubiera podido tomar el gobierno respecto a esta gran frase que tuvo o que emitió Alberto Fernández? Pues es que, ¿qué tanto era conveniente para México colocar una protección de apoyo hacia el presidente? ¿Era conveniente realmente para México? Porque una cosa es quedar bien y otra cosa es que realmente es sumarme a ciertas posturas vaya a cambiar mis condiciones de política exterior, vaya a mejorar o empeorar mis relaciones con otros países. Entonces, sumarse a un esfuerzo que no necesariamente va a tener digamos que impacto, no sé qué tanto caso tendría, es como si nos fuéramos a combatir por una lucha en la cual no nos sentimos identificados, no es buena necesariamente para las condiciones nacionales o internacionales si lo llevamos a lo macro. Entonces, podemos quedar bien apoyando a un país latinoamericano, pero no necesariamente hemos tenido una relación, reitero, fructífera, ¿no? No nos vamos a poner en contra de Estados Unidos sin caer en el hecho de que somos el tapete, como algún funcionario ya fallecido o un mandatario, perdón, de otro país dijo, no somos el cachorro del imperio, es cierto, pero pues bueno, tampoco tenemos una cercanía con otros países latinoamericanos. Entonces, otra vez, México no se va a enfrentar con Estados Unidos, no le es conveniente. No por sentirse, reitero, como tapete, no, pero no tiene tampoco razón de ser como para meterse en conflictos que no le son pertenecientes. Una cosa es apoyar ideológicamente, no sé, seguir los lineamientos establecidos, pero otra cosa es que realmente sea fructífero. Ok, profe, muchas gracias. Profe Carreño, su postura referente a lo que pasó en la CELAC. Con la no llegada del presidente argentino, ¿te Con refieres la a no eso? llegada de mi gran amigo Alberto Fernández y lo que No, pasó con güey. Maduro, con Paraguay y con Uruguay. Ok, no, bueno, primera lo del presidente argentino fue un desacierto enorme, terrible, y los argentinos lo reconocen, ¿no? O sea, la gente, el ciudadano argentino reconoce el grave error. Él después trató de salvarlo aduciendo un poco a una canción muy vieja
que habla precisamente de eso, de un cantante, de un trovador. Pero sí, de alguna manera, esa frase yo la escuché de Alberto Cortés en algún momento, un cantante argentino muy brillante. Y él lo decía mofándose y riéndose de esa explicación absurda, ¿no? Pero pues tiene mucho que ver con las formas de la identidad que en Argentina se formuló, ¿no? O sea, en Argentina no tenían una idea no tiene una idea nada semejante a la nuestra. O sea, nosotros, nuestro proyecto identitario, que además trata de reafirmarse en un proceso hegemónico, ¿no? Un poco la manera gramsciana, se da a partir de la idea de la mexicanidad y la integración y se consolida, si ustedes quieren, una primera etapa con Don Porfirio y la segunda etapa con Cárdenas, ¿no? Pero la idea de generar un principio nacional pues, está evocado a la dinámica del pasado indígena, en el caso mexicano, y toda esta construcción de la identidad, etcétera. Pero en el caso argentino no es así. En el caso argentino la migración en el siglo XIX va a ser impresionante. Entonces, mucho de lo argentino no tiene que ver con una construcción desde fuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Inclusive Borges tiene un trabajo muy puntual sobre el argentino. Así como Gasset escribió una obra que se denomina Meditaciones del Quijote para hablar de la idea del español, pues en México también se hizo un intento, ¿no? Y consolidado por Octavio Paz, ¿no? El Laberinto de la Soledad, pero tienen una noción completamente diferente. Y entonces el desacierto que tuvo este presidente, pues fue terrible. Obviamente fue cuestionadísimo y él ofreció disculpas, etcétera, pero yo supongo que esto, para no generar un problema más grande, pues decidió mejor no asistir para no tener digamos, que dar explicaciones cuando tendría que quedarse callado, ¿no? Por ese punto es un elemento interesante. Aunado además a lo que está pasando últimamente, es decir, América Latina está dividido en dos grandes bloques. Hace algunos años, James Petras escribió un libro que se denominaba La izquierda devuelve el golpe y hablaba de la llegada de la izquierda a América Latina, ¿no? Estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de países que se formularon dentro de una dinámica de izquierda y en otros casos progresistas, ¿no? Un poco más moderados, pero progresistas a final de cuentas. Pero ahora la derecha contrarresta y devuelve el golpe, ¿no? Es decir, la derecha ha llegado puntual al escenario político y Brasil, obviamente lo que está pasando también en Argentina, es un poco complicado, pero está sucediendo lo que pasó en Uruguay, ¿no? Entonces, hay situaciones diversas. Obviamente depende de la postura, o sea, los uruguayos y los paraguayos tienen una lógica donde la defensa de un proyecto liberal es el eje. Colombia, por supuestísimo, es el más liberal, ¿no? O sea, ahí hay una situación muy importante, entender que Colombia es un país que ha constituido su proceso de desarrollo económico a partir del apoyo norteamericano, eso es evidente, cosa que no tiene Ecuador, ¿no? Bueno, que lo tiene supuestamente con el gobierno actual, pero no lo tuvo con los gobiernos anteriores. Entonces, ahí tiene que ver con posturas ideológicas y obviamente una construcción económica que es la que le permite plantear situaciones diversas. Obviamente estos países no van a estar de acuerdo con Venezuela porque obviamente es el enemigo más cercano. Colombia no está de acuerdo en lo absoluto con el gobierno de Venezuela porque son dos posturas completamente divergentes. Pero tampoco están tan alejados de procesos de corte comercial, ¿no? O sea, tú ves a los colombianos yendo a comprar gasolina y comprar gasolina cada que pueden porque es baratísima, ¿no? Entonces, cuando les conviene, sí hay un problema de separación, pero cuando también tienen una situación que les genera beneficio, también están ahí involucrados. Pero tiene que ver con eso. Entonces, por supuesto que iban a defender un proyecto que tiene más que ver con una construcción de corte liberal que con una construcción de corte izquierda. Ya dependerá del tipo de izquierda, porque hay izquierdas, ¿no? Entonces, obviamente, la figura del López Obrador siempre se ha mantenido, digamos, supuestamente al margen de lo que pasa con Venezuela. Pero ese margen es relativo, porque sabemos que coincide con algunos elementos, aunque no como la derecha quisiera, o como la gente en México, la oposición, ahí estoy de acuerdo con la doctora Mayra, pero es que no es que sea un débil, lo que pasa es que no hay oposición. No saben ser oposición. El problema del PRI y el PAN no saben ser oposición, ¿no? O sea, les cuesta mucho trabajo ser oposición y no saben cómo comportarse como oposición, ¿no?
Entonces, por eso López Obrador, de todo el tiempo, sí sabía cómo comportarse como oposición, que es todo el grito, el enojo, las luchas, las manifestaciones, etcétera, que son características de esta lógica a la cual él está constituido. Entonces, me parece que lo que pasó en esas reuniones y que López Obrador trató de ser como mesurado, trató de manejarse bajo esa lógica, dándose ciertas ínfulas de negociador, pues tiene que ver con una postura que no es necesariamente de izquierda, pero que sí le coquetea muy fuertemente a la izquierda, y por ese motivo él asume que Cuba, Venezuela y estos países tienen que entrar en un proceso de discusión, de organización, y que entonces esta idea del panamericanismo de Bolívar emerge con fuerza, ¿no? Digo, pues en el caso, en el caso de El Salvador, pues la mano está muy puesta, ¿no? Un apoyo a Bukele, pero de manera puntual, ¿no? Entonces, a pesar de las radicalidades, de pronto tiene Bukele, y ya les las críticas que le hace el observador, pero entendemos que tiene una postura. Lo que pasa es que para mucha gente, y más para la gente que tiene ciertas visiones más liberales, ya utilizar el término derecha-izquierda les parece inadecuado, les parece como muy ochentero, setentero, ¿no? Pero siguen existiendo matices, ¿no? Que ya no sean la vieja lógica y la izquierda es otra cosa, pero hay esquemas que todavía pueden ser revisados, no en el sentido, digamos, purista, pero sí de alguna manera entender que hay posiciones todavía, ¿no? El mundo no está dividido como de los 80 hacia atrás, pero sí hay diferencias todavía y que pueden tener peso. Claro, claro. Bueno, ¿les parece bien si pasamos al siguiente tema? Bueno, según el portal El Economista, hasta el pasado, el siguiente tema que vamos a hablar, perdón, va a ser la libertad de expresión. Andrés Manuel fue muy crítico referente a la muerte de varios periodistas en muchos sexenios, en especial con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Ahora, según el portal del Economista, hasta el pasado 1 de noviembre, teniendo como fuente de consulta Artículo 19, una revista la cual es muy criticada tanto por Andrés Manuel como por sus militantes o sus afines, eh, han sido asesinados hasta ese momento han sido asesinados 25 periodistas, poco más de la mitad de lo que fueron asesinados en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, y poco más de lo que fueron asesinados durante todo el sexenio de Vicente Fox. Entonces, profe, ¿usted qué podría interpretar con esto referente a la libertad de expresión? Eh, ¿Podría decirse que en este gobierno se ha tenido mucha más libertad de expresión que en otros gobiernos? ¿O este gobierno ha sido igual o más represor que sus antecesores? Te entendí, profe Obed, pero entendí mal. Primero el doctor, Ah, después. con el profe Carreño, perdón. Ah, ok. Sí, es que, bueno, es como genérico, ¿no? Perfecto. Fíjate que uno de los trabajos más riesgosos, lamentablemente, a nivel mundial es el trabajo periodístico. Lamentablemente no es solamente en el país, sino a nivel internacional. Es un trabajo riesgoso, un trabajo complicado, difícil. Los que nos hemos dedicado en algunas ocasiones a trabajar en radio, a trabajar en la prensa escrita un poco, tenemos ciertos miedos, ¿no? Por sacar alguna nota, algún discurso, alguna narrativa. Y de pronto es complicado, y más en un país como el nuestro, que la gente tiene una serie de manifestaciones muy diversas, tanto desde la dinámica del crimen organizado como desde la dinámica de quienes se dedican específicamente al ámbito gubernamental, es decir, desde los dos frentes, uno que supondríamos que te defiende
o que el eje principal es la salvaguarda de la vida, ¿no? Utilizando un poco el discurso de los naturalistas, ¿no? Evidentemente entender que el Estado, uno de los elementos primarios es salvaguardar nuestros intereses y nuestra vida. Y del otro lado, pues que les va a interesar si van a salvaguardar tus intereses, y lo que les interesa es generar una tasa de ganancia de forma ilícita o de forma subrepticia. Entonces, estamos peleando, estamos cubriéndose, o se están cubriendo desde dos frentes. Y en ese sentido no ha cambiado nada. O sea, eso no está en manos del gobierno, lamentablemente. Debería, pero no lo está. En los gobiernos anteriores fue enorme, y en este gobierno sigue igual. O puede incrementar. Entonces, esto implica que no se está cumpliendo con lo planteado. Y más allá de si saludas a la mamá de uno de los narcos más importantes o no, o que si lo hagas a escondidas o no, pues a mí me da exactamente lo mismo, ¿no? Pero la situación acá tiene que ver con que no ha habido un proceso para resarcir esa situación. Y entonces sí es un llamamiento importante atender una situación tan complicada como esa. La cuestión de los homicidios, la cuestión de los feminicidios, la cuestión del crimen organizado, no ha cambiado en absoluto. Pareciera ser que en el periodo de Calderón era más evidente, se mostró muchísima sangre, fue muy gore, pues si quieren llamarlo así. Pero en este momento no se ha podido resarcir los problemas generados, inclusive lo de los 43, lo que pasó en Chenaló, o sea, todo este tipo de cuestiones que siguen como en una carpeta ahí, no se han develado y no se han resuelto en lo absoluto. Entonces se sigue viviendo la zozobra, se sigue viviendo en una conformación monstruosa donde el esgrimir un discurso te convierte prácticamente en un blanco para el ataque de dos frentes. Así de pesimista lo veo. Ok, entonces esto puede empeorar, profe. ¿Qué se puede esperar? Porque le digo, estas cifras son apenas de la mitad del sexenio de Andrés Manuel. Sí. A lo mejor, llegando a finales del sexenio y pues bueno, vamos a tener otra mesa, y espero que puedan estar presentes tanto usted, profe Mera, como usted, profe Carreño. Posiblemente las cifras puedan llegar a ser mucho más que las que tuvieron Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, porque les digo, estas cifras son un poquito más de la mitad de, de lo que tuvo Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, que no son, que la diferencia no es mucho, son como 2 o 3 muertes de periodistas. Híjole, ya cuando lo manejas así me suena un poco extraño. Sí entiendo que estamos desde una dinámica de ciencia política, pero la deshumanización en cuanto es que son 2 menos o más, eso es terrible, ¿no? O sea, yo recitaría un poquito a John Donne, donde dice, pues no pregunten por quién dobla las campanas, están doblando por ti. Si alguien muere en una parte muy lejana y etcétera, pues es que pues tiene que haber algo, ¿no? Sentir algo, porque esto es terrible. La muerte de cualquier persona me disminuye, dice John Donne, ¿no? En este epígrafe que utiliza Hemingway, ¿no? En su novela de Por quién dobla las campanas, ¿no? Cuando escribe la Guerra Civil Española. Pero esto es un asunto muy complejo. Yo esperaría que se resolviese y que a final de cuentas hubiese mayor disponibilidad para la integridad de los periodistas en todos los sentidos. Porque lo que pasa es que uno puede imaginarse a los periodistas y los alcanza a ver, los que aparecen en los medios macro, los medios grandes. Pero hay gente que se dedica a hacer periodismo, desde las radios comunitarias, desde las radios locales, desde la prensa local, y entonces, pues por obvias razones, muchos de ellos están jugando la vida. Entonces es complicado, el gobierno tiene la responsabilidad de atender esa situación. Lamentablemente no creo que se pueda resarcir esto, pero pues, ojalá y se tomen cartas en el asunto, debería. Pero no estamos aquí para pensar en el deber o lo que debería ser, sino analizar lo que está sucediendo y describir el fenómeno como tal. Coincide un poco con ya la equivalencia en que estamos viviendo en una especie de globalización gore, ¿no? En esta dinámica
gore o, digamos, sangrienta, ¿no? Una sociedad sangrienta y una globalización que es sangrienta. Claro, profe, muchas gracias. Profe Mayra, su opinión respecto a estas cifras, Es ¿qué que como podemos les, interpretar con esto? es que como les mencionaba, cuando hemos charlado en otros momentos, en clase, fuera, bueno, de manera digital, claro está, eh, es que el número es frío y el número necesita una interpretación. ¿Cómo valorizar la vida humana? Así sea un periodista, dos periodistas, en cantidad, pues hay que tratar de darle el reflejo justamente a la valorización de la vida. Entonces, yo lo dividiría en dos grandes bloques. Uno, por supuesto, la libertad de expresión que implica el trabajo periodístico, como bien se mencionaba, uno de los oficios, actividades, pasiones para quien lo desarrolla más peligrosas del mundo, sobre todo en el caso mexicano, y por supuesto ha habido un sentido de persecución, y no nada más con los personajes más visibles en los grandes medios masivos de comunicación, sino aquel también que es capaz de vertir su opinión en los centros, por ejemplo, universitarios, en los periódicos que se difunden a escala local. O sea, pareciera que en este país dar una opinión respecto a cualquier tema se convierte en peligroso, y más opinar respecto en contra del gobierno pasado o actual, ¿no? Porque las cosas no han cambiado. Entonces, muy triste, por supuesto, el caso del número que nos presenta respecto a los periodistas, y también viene el segundo bloque, la libertad de expresión que han tenido movimientos que pues en lo que va del sexenio, pues no necesariamente han tenido un proceso de apoyo como se prometió en campaña. Entiendo que la campaña es campaña y finalmente se trata de vender ideas, promocionarlas, y lo complicado es llevarlas a la realidad. Pero cuando nos enfrascamos más en estar discutiendo el número más que el valor de la vida humana, encontramos un problema. El siguiente es cuando un movimiento social, hablando, no sé, en temas de género, obviamente con el debido cuidado que esto amerita, pareciera que hay más preocupación respecto a la pinta de monumentos, al destrozo de estaciones de Metrobús. Entendemos que a nadie le gusta y que es presupuesto que se va a volver a utilizar cuando se debería estar llevando a otro lugar, sí, pero por supuesto que a alguien que le desaparecieron un hijo, una hija, un familiar, un conocido, lo que sea, pues por supuesto está en descontento y ha de hacer arder la ciudad entera con tal de encontrarlo, porque no encuentra el respaldo de un Estado que sea capaz también de darle seguimiento, y ni siquiera en el debido proceso, en un sentido de humanidad, cuando vemos a gente que va con varillas a X lugares del desierto y trata de encontrar restos, ¿no? Lo que pasó en el campo de algodón, en el caso del sur del país, y es que también no es un problema reciente. Hemos tenido fuertes golpes a sectores muy, muy lacerados que, más allá de la libertad de expresión, pues bueno, bastaría recordar el tristísimo caso de Acteal en su momento icónico, y pareciera que se ha olvidado de la memoria colectiva, ¿no? Entonces, libertad de expresión en este gobierno no ha cambiado. Y sí me gustaría hacer una aclaración. El criticar el actual no significa estar a favor del anterior. No significa decir que el PRI lo había hecho mejor y que es una opción verdadera, ni mucho menos, porque muchos de los comentarios a veces se malinterpretan, ¿no? Por eso, el gobierno actual no lo está haciendo bien en este rubro de libertad de expresión. Tiene números macabros, tiene números que se necesitan llevar a la realidad y a la visibilización de las personas, y también dentro de grupos sociales que pues tampoco tienen libertad de expresión, por poner solamente un tema sobre la mesa, el tema de género, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que se manifiesta respecto a que no tiene tratamientos médicos, desde niños con cáncer hasta gente que va por cualquier medicamento a una unidad del sector salud y no encuentra medicamentos, y si se proclama, ya sea en redes sociales o aunque sea en un espacio público de discusión, pues pareciera que su queja es dirigida desde el horrible neoliberalismo, y no porque realmente le falte el medicamento, le falte cordura para encontrar a un familiar, porque por supuesto es un sentido de desazón, ¿no? Entonces, reitero, la libertad de expresión en este gobierno no ha mejorado, no presenta una tendencia, digamos, hacia la mejora, y menos con las cifras que nos acabas de dar. Entonces, ahí hay un vacío. Y yo resaltaría esta idea de, ¿cómo denominarlo? Para que no hiera algunas susceptibilidades. Un tanto cuanto de promesas incumplidas, en donde parecía que se vendía el mundo color de rosa, y la realidad pues es un choque de totalmente de frente, ¿no?
va a haber claroscuros en cualquier gobierno y es natural, pero ahí encontramos un muro inquebrantable en donde no hay libertad de expresión, en donde vemos que una conferencia matutina se vuelve más en un espacio de difundir lo que ese personaje quiere que se difunda y tapar aquello que quiere también que sea tapado. Vemos a los mismos periodistas, y si cabe la denominación, porque seguramente habrá gente que sí lo hace desde un sentido objetivo, pero no vemos realmente un sentido crítico, una pregunta que no sea dada como por la vuelta o que deje de culparse al neoliberalismo, ¿no? Entonces, me parece un discurso muy armado, una libertad de expresión cortada para los periodistas, para los movimientos sociales, y cualquiera que ose decir algo en contra del gobierno actual, pues será tachado de neoliberal, aspiracionista y por lo tanto estar en contra del pueblo bueno. Claro, profa, ¿y usted qué opina? ¿Cree que estas cifras que vamos a mitad del sexenio puedan duplicarse, incluso puedan llegar a pasar las cifras de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón? Sí, por supuesto que sí. Evidentemente todos quisiéramos que no, pero si vamos a la mitad del sexenio, es evidente que se van a ir sumando de manera muy lamentable números. Se vienen nuevamente procesos electorales para algunas regiones del país. Vemos lo que pasó en este proceso intermedio. Viene revocación del mandato, si es que el último se genera. Entonces seguimos con temas importantes que van a continuar de manera muy desafortunada con el aumento. Y aparte, insisto, tú nos comentabas 25, entonces esto ya superó cualquier cifra anterior, y no es que los anteriores hayan sido la epítome de lo bueno que eran respecto a la libertad de expresión, pero sí sigue habiendo un problema, otra vez una promesa incumplida, la generación de un estado de bienestar al cual no se llega, o que peor, se confunde, ¿no? Dudo mucho que haya los postulados teóricos, el sentido crítico como para dar apertura a la libertad de expresión y entender que entre cuanto más información tenga una persona, de a pie de calle como cualquiera de nosotros, pues mejores decisiones públicas habrá de tomar. Muchas gracias, maestra. ¿Algo que quisieran agregar usted, profe Carreño, referente a este tema de la libertad de expresión? Bueno, la libertad de expresión es un tema por el cual se ha luchado por mucho tiempo. O sea, la lucha ha sido fuerte, ha sido difícil, ha sido complicada. La muerte de muchos periodistas, de muchos sujetos, de muchos individuos, de muchas mujeres, por ser libres en el sentido de tu conformación, eh, ha sido, sin lugar a dudas, dura, ¿no? Entonces, que pareciera ser que a partir de este sexenio esto iba a cambiar. Entonces, sin embargo, siguen existiendo elementos que siguen siendo cuestionables, ¿no? Y lo peor todo es que lo he discutido con algunos colegas, pero a veces gana muchísimo la conformación ideológica y a veces no se reconoce los problemas que siguen vigentes o que siguen latentes, ¿no? Que sí, que ya puede haber gente que diga cosas en contra del gobierno, sí, eso está muy bien. Empezó años atrás con ciertas dificultades, pero se constituye. Eh, Más allá de lo que pueda esbozar el presidente de la República, porque también tiene su opinión, puede decir lo que él considere correcto, porque también es parte de la visión democrática, pero también es importante entender que esa libertad se ha ganado, pero se ha ganado no la ganó el presidente, no la ganó el gobierno, la ganó la gente, la ganó la gente que ha luchado, que ha habido movilizaciones sociales, ha habido manifestaciones, ha habido también una lucha férrea en contra de los procesos donde los intelectuales podían determinar y decirte hacia dónde tenías que caminar. Entonces hay que seguir luchando por eso. La academia es uno de los elementos más puntuales para eso, ¿no? En algún momento Fichte aducía que uno de los elementos más importantes, por ejemplo, en el caso del profesor, ya como una profesión que se comenzaba a generar en ese siglo, era precisamente la generación de un espíritu crítico en el caso del estudiantado. Pero el espíritu crítico implica que tengan su propio criterio, su propia forma de estructurar un proceso argumentativo, un arsenal argumentativo, no que le deslínea, pues, ¿no? Entonces, esta parte es importante y fundamental
para entender cuán difícil ha sido un proyecto que permita esbozar un discurso libre, pero que nos falta mucho todavía. Eso sí estoy seguro que nos falta mucho todavía y hay que trabajar en ello. Pues vamos a ir a algo que quiera agregar. Sí, claro. Es que sin duda trabajar sobre la libertad de opinar, creer y expresar lo que uno quiere es una lucha histórica que ha costado muchas vidas a lo largo de la historia de la humanidad y es un derecho que todos deberíamos de ejercer sin miedo a ser golpeados por el sistema, de ser, o vamos, de temer simplemente por la vida, por expresar lo que cada quien piensa. No, el problema vendría cuando se da paso a un sentido de adoctrinamiento, ¿no? Ahí vendría el problema porque si no tendríamos, digamos que inconsistencias sociales. Cada quien es libre de creer lo que quiera, defender el pensamiento que quiera, obviamente sin hacerle daño a alguien más, pero finalmente el sentido de la opinión pública tiene que ser propio, argumentado, surgido desde el conocimiento, desde la información, desde el hecho de que cada quien puede defender las ideas que quiera, reitero, sin temor a lo que esté pasando en el exterior, ¿no? Y tenemos un Estado mexicano que no está trabajando por ello, porque también destacaría eso, no veo ningún impulso a una ley importante, ningún sistema de protección, ningún sistema que garantice que cualquier persona sea libre de expresar su opinión sin temer literalmente por perder su vida. Entonces, es un tema pendiente otra vez, como muchos otros, para el gobierno actual, pero que no hace nada por mejorar las condiciones de quien día a día se juega la vida por el simple hecho de emitir su opinión. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, profe Carreño. Muchas gracias, profe Mayra, por estar aquí. Y vamos a pasar al último tema, que es el papel de Andrés Manuel, tanto como gobierno, que está teniendo en la actualidad, como el de la oposición, que se podría decir que fue líder de esa gran oposición que ahora está gobernando. Y ahí comparto una idea con la profa Mayra. Muchos piensan que si criticamos al gobierno nos van a tachar de prianistas, de personas que perdieron sus privilegios. No sé, a lo mejor la profa Mayra o el profe Carreño tienen privilegios que tuvieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Felipe Calderón. Hazme la buena. Pero bueno, ahora que está Andrés Manuel como gobierno, las personas que son afines al gobierno, pues ya no aceptan la crítica. Y esto es terrible porque sí llega a haber un choque muy fuerte. Entonces, profe Mayra, empezamos con usted. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el Andrés Manuel del 2000, del 2006, del 2012, del 2015 y el Andrés Manuel de 2018 a 2021? Ok, pues haciendo esta división en dos grandes bloques, me parecería que el primer Andrés Manuel en algún momento sí era el reflejo de toda, digamos, el descontento de la sociedad, una ruta nueva, un camino que hemos visto que no necesariamente es el mejor, pero en ese momento sí era la representación de ideas que propugnaban por un cambio. Entonces, a mí me parece que es muy bueno haciendo campaña político, sabe empatar muy bien con ciertos sectores de la sociedad, es la representación, para algunos por lo menos, no para los que somos aspiracionistas, pero para algunos sí, seguramente será esa representación. Pero una cosa es ser oposición, una cosa es criticar, una cosa es decir, si yo estuviera en el cargo haría A, B y C, pero otra cosa es saber gobernar y estar en el cargo, en donde A, B y C no te son benéficos, no te son funcionales, donde encuentras un sentimiento
digamos que de descontento en la población, en donde pareciera que la única forma de gobernar es mediante el asistencialismo y mediante la universalización de los programas. Hemos visto, yo que me dedico más al análisis de la pobreza y políticas públicas, el aumento desmedido y desmesurado de la pobreza. Entendemos que tiene una característica multidimensional, pero no puedes salir en una conferencia y decir es que mis cifras, que no son tus cifras, son cifras oficiales y la cifra oficial es lacerante. Hace escasos 2 meses y medio, más o menos, Coneval lanzó su última actualización y vemos que seguimos con problemas todavía. Entonces, pareciera que un buen gobierno, a la Andrés Manuel, es aquel que te da servicios o políticas públicas en un carácter universal. Les decía en diferentes momentos, está bien atender a sectores olvidados por el Estado mexicano. Ahorita, personas de la tercera edad, del campo, pues ni hablamos porque es un rubro totalmente descuidado, ¿no? Por actuales y otros gobiernos. Pero no alcanza el dinero para la universalización, tenemos que focalizar y si le damos a todos, pues no alcanza. Y va a haber dentro de esa canasta de los todos gente que no lo necesite y que por supuesto hay que priorizar el gasto público que por definición es limitado. Entonces, analizando, digamos que algunas cifras en el caso específico de políticas públicas, no veo realmente políticas públicas, con todo lo criticable que puede ser la propia terminología, el concepto, el marco teórico o conceptual de las políticas públicas, con todo lo criticable que puede llegar a ser, pero aún así, apostar por la universalización pareciera una llamada de auxilio importante simplemente para mantener o extender su cargo si es que en algún momento se da. Pero no es una forma de tratamiento hacia los problemas públicos, no es una forma de realmente atender los problemas de raíz, sino es una mera herramienta paliativa, muy funcional, que en lugar de ser política pública pareciera una mera política gubernamental a ojos y a necesidades de quien la está diseñando, pero con ningún sentido de empatía con la población. El dar dinero no garantiza en ningún sentido el cambio por parte de la sociedad. El dinero, no lo digo yo, hay perspectivas económicas, ¿no? Dinero que no es fruto del esfuerzo es poco valorizado. Sí, yo sé que hay gente a la que le hace falta y para eso está el Estado, para apoyar, para trabajar colaborativamente o en términos de Amartya Sen, pues bueno, generar un sentido de corresponsabilidad y no de asistencialismo, pero el asistencialismo trae buenos sufragios. Entonces me parece muy bueno haciendo campaña, muy bueno con un sentido crítico de oposición popular, en un sentido también ahí sí un poco negativo sobre el populismo, muy poco eficiente a la hora de gobernar. Me parece que no sabe gobernar, no escucha las necesidades y está muy centrado en la visión de él que tiene como país, desde sus ojos, desde lo que él cree que el mexicano, que el otro necesita. Entonces define las necesidades en función de lo que él cree y eso en términos de políticas públicas es tiranía de la oferta. Nunca hay contacto con la ciudadanía, hay poco presupuesto, hay problemas internos, hay proyectos que se siguen trabajando cuando se están descuidando otros sectores prioritarios del desarrollo social, más allá de la economía. Entonces, no, muy mal gobernante en el sentido estricto, por los datos que tú mismo comentabas, por lo que yo te estoy también, o les estoy señalando respecto a pobreza, la universalización, poco funcional. Reitero, muy bueno en campaña, en salir a plaza pública, muy malo en gobernar. Muchas gracias, maestra. Ahí la profa dio un golpe muy bueno para el gobierno, y creo que muchos lo hemos retomado. Los otros datos del gobierno, y usted lo comentó, no es que hayan otros datos, es que los datos son datos. Y usted, Andrés Manuel, como gobierno no puede tener otros datos porque esos datos son datos posiblemente manejados por el gobierno. O sea, no hay como tal una transparencia. Para eso existen los institutos. Y bueno, no sé. ¿Usted qué dice, profe? Te entendí, profa, entonces voy a tomar esta segunda oportunidad. No, idea. Es que hablas de transparencia. A mí me parece que nuestro sistema de transparencia es un organismo sin dientes. Surge a partir en este país del año 2002,
pero estamos hablando de un país no preparado para un sistema de transparencia y rendición de cuentas. Les decía, vamos a ser transparentes, cualquiera abre su cartera y tiene $50,000, estoy siendo transparente. Ahora ríndeme cuentas, ¿de dónde está surgiendo ese dinero? ¿Dónde lo vas a implementar? Hay que seguirle la ruta al dinero y es un sistema totalmente de opacidad. Entonces, tú no puedes decir que en otros sexenios, cuando alguien se lleva fajos de dinero en un maletín, estás hablando de sistemas de corrupción y lo horrible que es robarse del erario público. Pero cuando lo hace alguien que es cercano a ti o de tu familia y se lo dan en una bolsita de papel estraza, esa es una aportación del pueblo bueno. Entonces, simplemente creo que hay que ser coherentes. Hay que tener un sentido crítico hacia donde quiera apuntar, ¿no? Quien se quiera sumar a favor del gobierno actual, quien lo quiera criticar, quien vaya oscilando dependiendo del problema. Lo importante es que eso, que tenga un sentido crítico, no comprarse ninguna idea, no, a mi juicio, claro, ¿verdad? No decir que todo es culpa del horrible neoliberalismo y tampoco decir que todo es culpa del pueblo que tiene sentidos de aspiracionismo y es negativo. Finalmente hay un crisol y un abanico de posibilidades y muchos más colores que el negro y el blanco como para tomar una postura que pareciera de repente más adoctrinada. Hay que seguir apoyando a los sectores que lo necesitan, sí, pero sin caer en la universalización, específicamente en el área de políticas públicas, y entender que no son mis datos ni los datos, se tiene que manejar. Si de por sí hay datos que ya de por sí surgen maleados, pues nos enfrentaríamos en el día a día a un problema, ¿no? Porque según mis datos, yo puedo ganar $150,000 al mes, pero mi realidad es que gano 2,500. Entonces, no puedo vivir en ese mundo ilusorio porque entonces la realidad me va a dar un golpe. Y puede pasar, ¿no? O está pasando. La realidad del país te puede dar un golpe que no es el reflejo de tus datos y de tu mundo más color de rosa o más hacia los tintes que el gobierno en turno pueda llegar a tener. Es cuanto. Ahora sí. Color guinda, profa. Un gobierno color guinda. Un gobierno desde su mundo de caramelo, en algunos sectores. Claro. Muchas gracias, maestra. Profe Carreño, ¿usted qué opina respecto al papel de Andrés Manuel como gobierno y como opositor? Bueno, primero en términos históricos, pues, para darle orden, pues como oposición, lo comenté hace un momento, Andrés Manuel sabía perfectamente bien cómo manejarse como oposición. El trabajo generado por muchos años fue fuerte, fue férreo, fue complejo. En su momento hubo trifulcas, hubo muerte de gente por tratar de establecer un planteamiento más abierto, ¿no? O sea, no es juego, es en serio. O sea, a lo mejor tú eres muy joven, pero en los años 70, 80, 90, una cantidad de gente que murió precisamente tratando de replantear mucho de lo que estaba pasando, ¿no? Desde luchas campesinas hasta luchas obreriles, luchas de organizaciones, sí, o sea, siempre ha sido muy complicado en un país como este, el tratar de buscar mejores condiciones siempre ha sido complicado, la muerte de los migrantes en el desierto, etcétera, o sea, siempre ha sido complicado. No es una cosa nueva, ¿no? A mí me tocó evaluar en el 2006 el programa de apoyo a jornaleros agrícolas y uno de los grandes problemas es que el programa estaba ahí, pero no beneficiaba en sentido estricto a las comunidades campesinas en sentido estricto. El campo, estoy de acuerdo, es un sector olvidado. Parecía para muchos de nosotros que llegara alguien de Chapingo, por ejemplo, para dedicarse a generar procesos de beneficio a la comunidad campesina y no se ha logrado. Se están estableciendo algunos elementos, pero no han cuajado. ¿Por qué? Porque es un problema estructural, un problema grande, un problema difícil. No estoy justificando al gobierno actual, porque de alguna manera uno de los discursos por parte de la oposición, cuando eres oposición, es establecer una serie de críticas y en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido ramplón. Estoy hablando de crítica en el sentido kantiano de la palabra. Establecer los elementos críticos necesarios para determinar qué es lo que está sucediendo, qué está pasando bien, qué no. Y de alguna manera los elementos en términos de los datos o las cifras, yo en ese caso, en el caso de los datos, me parece que es un error aducir a la idea del dato, porque el dato puede ser también manipulable,
y también puede ser tergiversado. Aunque digan los economistas que no, sí sucede. Es decir, yo puedo asumir, por ejemplo, que generé un número considerable de empleos, como pasó con el gobierno de López Obrador, el gobierno de Peña Nieto, pero se establezco ese tipo de elementos a partir de una serie de referencias que están funcionando a partir de incorporar al Seguro Popular a un grupo determinado de personas, etcétera, para inflar las cifras. Eso se hizo, ¿no? El problema con López Obrador ahora es que sí, yo estoy completamente de acuerdo que no es lo mismo estar afuera que estar adentro. En su momento lo planteó Joseph Stiglitz, teórico, economista, decía, caramba, no es lo mismo estar en la academia que ya estar en un ámbito del trabajo en sí, ¿no? Como vicepresidente del Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Y tratar de atender los problemas reales que están aconteciendo en estos espacios. Y es muy difícil entender esa parte. Le ha costado mucho trabajo al López Obrador ser gobierno y también a la oposición ser oposición. A los dos les está costando mucho trabajo, en sentido amplio. Ahora, aquí la situación es que muchos de los planteamientos que Obrador manifestó no han podido consolidarlos. Y el pretexto ahorita es que el tiempo no alcanza. No hay tiempo ni dinero que alcance. La administración pública de manera regular es eso. Ahora, otro punto interesante, que ahí sí, desde mi perspectiva es debatible, es cuándo demonios el gobierno ha pedido a la gente intervenir en la cuestión de políticas, en la hechura de políticas. Es decir, se manejan procesos, se dice, se plantea, se estructura, pero ya en la formulación de políticas y mucho más en la implantación de políticas, porque yo sí ahí sí coincido con que la implementación de políticas son muy complicadas en un país como este y gobiernos como estos, tanto gobiernos locales, estatales y federales, siempre han tenido problemas con eso, con ese tipo de elementos. Aun y cuando Manuel Contechac asumiría que desde la perspectiva de las organizaciones civiles es más posible, en este sexenio es parte de... No, porque sabemos que hay corrupción, que hay problemas con las organizaciones civiles, y en cierta medida sí, pero no puedes generalizar en sentido estricto. Creo que ahí coincido, ¿no? Hay un proceso de generalización y de pronto se tumban algunos proyectos interesantes, algunos. Pero esta situación es muy, muy, muy difícil. Entonces, más allá de entrar en un plano, regreso a lo que estaba diciendo al principio, de decir todo es equívoco, todo es negativo, todo es lamentable, habrá que ver desde qué vara estamos midiendo el planteamiento, sin reconocer que de alguna manera muchos de los problemas siguen vigentes y que no se han podido resarcir. Y que jamás, en muchos de los sentidos, no se ha tomado en cuenta a la ciudadanía para que se tomen decisiones, ¿no? Y menos en cuestiones del campo, en cuestiones educativas, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de salud. O sea, jamás se ha generado un planteamiento estricto, puntual, para que entonces la gente diga, bueno, esto es lo que yo en realidad necesito, o en realidad hacer todo un estudio meticuloso para determinar qué es lo que se requiere. Y este gobierno tampoco lo ha hecho, ¿no? Entonces, ese es en ese sentido. Más allá de saber si saben gobernar o no, pues es que no sé si los anteriores sí supieran, ¿no? Es una discusión que he tenido también con colegas, o sea, dicen, es que ellos no saben gobernar, los priistas están súper enojados, es que no saben, y ustedes sí, o sea, lo lograron, lo hicieron, eficientaron, generaron un planteamiento para que el país estuviera en primer mundo, digamos, pues tampoco. Entonces son como lógicas un poco complicadas en esa estructura, ¿no? En algunos rubros es posible que se alcanzaran objetivos importantes, en algunos rubros no, en este caso en algunos rubros se ha alcanzado el objetivo, en otros lamentablemente no, y seguiremos esperando a que esto se genere, o exigir también que se generen mejores condiciones, que ese sería el elemento que desde mi perspectiva mucho más apropiado. Muchas gracias, profe Carreño. Profe Maera, algo que quisiera agregar referente a este papel que ha jugado Andrés Manuel tanto como gobierno como oposición. Pues, insisto, es que hay rubros obviamente que cada uno necesitaría ser analizado desde su contexto histórico,
en un sistema de comparación, o sea, comparar qué con quién, más en el sentido de Sartori. Pero sí me parece que el cálculo, la balanza que tiene el gobierno actual no es la mejor y en buena medida a causa de sus propias promesas. De repente prometía un gran cambio y no se ha logrado. Y el problema no es prometer, el problema es seguir bajo la idea de que todavía se va a poder alcanzar. Creo que se hace más que nunca necesario un golpe de realidad, en el buen sentido, ¿no? Para entender en dónde estamos, qué posibilidades tenemos realmente de hacer cambios. Me parece muy difícil hacer un cambio a nivel institucional, de formas y demás, pero sí hay pequeños pasos que se pudieran seguir, tratar de quitarle el olvido a sentidos o a problemas históricos, como se los mencionaba de repente en clases, el olvido histórico del campo mexicano, el sentido educativo, en donde pues pareciera que el mal de todo en la educación básica lo tiene el docente, cuando desde los mismos sistemas de normales superiores no han sido actualizados planes y programas. Hay un desfasamiento respecto a la capacidad de gobernar versus la realidad, ¿no? Entonces, yo concluiría con la idea de que a mí me puede gustar o no el gobierno actual, pero de ninguna manera deseo que le vaya mal. Eso creo que una diferencia importante y una puntualización, porque por supuesto en esa búsqueda del bien común, si al Estado le va mal, a nosotros nos ha de ir en esa misma línea, por supuesto. El problema, a mi juicio, es achacarle todos los males a una sola cosa y creer que si, hablando del neoliberalismo, y que si solamente esa postura estuviera fuera, estaríamos hablando de un país mejor. La realidad es como está. Tenemos un sistema capitalista, un proceso neoliberal, tenemos separación muy amplia entre las capas sociales, pero bueno, esa es una realidad. No se trata nada más de criticarla, sino de gobernar para aquello y tomar decisiones para aquello que no está siendo funcional para la ciudadanía y dejar de utilizar a las políticas públicas como generadores, haya o no haya, como generadores de votantes, como un sufragio que va a estar ahí, que nunca se va a perder. Entonces, por eso a mí me parece que, reitero, el gobierno tiene mucho por hacer, pudiendo hacer tanto, se ha atrevido a tan poco, porque tiene todo el poderío, porque no ha logrado los objetivos. Y reitero, los anteriores no es que hayan sido buenos, en ningún momento yo creo que nadie va a decir que extraña a Peña Nieto y su buen gobierno, es evidente que no. Hay gente que sí, hay gente que sí. Bueno, sí, filias y fobias, Sí. sí, eso es cierto, filias y fobias donde quiera hay. Pero bueno, suponiendo, nadie extraña a gobiernos actuales, puede que sí, pero es que tampoco, digamos que surge de esta misma burbuja de promesas incumplidas. Y a mi parecer el gran problema es un poco este sentido de doble moral por parte de X grupo de personas, ¿no? En donde critico al Estado, pero si el Estado me da, es de lo mejor, porque estoy en mi zona, no sé si llamarla de confort, pero critico al Estado, pero recibo lo que me da el Estado, pero entonces el Estado hace que ayuda y la persona hace que es ayudada. Por supuesto, hay que entender a la persona, ¿no? Si no tiene para alimentar a sus hijos, pues por supuesto, esa dádiva del gobierno la va a utilizar en el mejor de los casos para procesos de alimentación. En otros, pues seguramente lo llevará por otros rubros, pese a que pueden ser ayudas monetarias condicionadas. Tenemos problemas, ¿no? El cambio del Seguro Popular al INSABI, un error muy cuestionable también. No tenemos programa de combate a la pobreza, como le he dicho en diferentes momentos, en un país en donde más de la mitad de la población tiene un grado importante de pobreza, me parece ilógico. Hay programas que han salido para jalar a la población, sobre todo en edad escolar, pero no toda la gente que tiene la condición de pobreza entra dentro de ese parámetro. ¿Por qué no hay una política de ese tipo, no? Entonces, creo que está muy vertido en grandes obras de poco impacto social por lo pronto o en inmediatez y temas que han sido históricamente olvidados. Insisto, es tan fácil como ver si alguien se enferma, encuentras o no el medicamento. Más allá de que se le podamos ir a un servicio privado o no, todos tenemos un servicio al cual teóricamente tendríamos que poder ir, recibir atención médica y medicamentos. Y si en ese rubro estamos mal, pues bueno, ni hablar de la educación. En fin, entonces creo que hay un largo camino por recorrer en espera de que pues se tomen mejores decisiones
y desarrollar un sentido crítico por y para todos. Muchas gracias, maestra. Profe Carreño, ahí mencionó algo que pues también ha sido muy criticado por el gobierno, que es consultar. Hace unos meses, aquí tuvimos la prueba Mera, como ya lo había dicho, se consultó a la gente si quería que hubiera un juicio, que usted en algún momento comentó que pues, era bastante irrisorio, porque pues no se puede someter a un juicio, o bueno, no se puede meter a la cárcel, perdón, a personas mayores de edad. Bueno, de la tercera edad, perdón. Y pues estaba comentando que se deberían de consultar a la ciudadanía situaciones de política referente a la educación, al sector salud. No sé si soy yo o estoy malinterpretando, pero pues eso es lo que yo le entendía a usted, profe. ¿A mí? Usted. No, yo hago referencia, mira, la conformación de este tipo de técnicas o herramientas para poder tener esta conexión con el ciudadano, pues tiene mucho que ver con estas posturas que obviamente devienen de la idea del pueblo, es decir, el pueblo se consulta y entonces toma decisiones a partir de ello. Estamos hablando de una democracia representativa. Cuando es una democracia representativa, ya te delegué la responsabilidad, pues asume la responsabilidad y toma la decisión. O sea, se le delegó la potestad y a partir de ello que tome las decisiones. No hay necesidad de que me consultes cualquier cosa que vayas a tomar como decisión y al ratito pues, justifico mi toma de decisiones. Eso más bien es otro asunto, está en otra tesitura, ¿no? Cuando me refiero a la cuestión de la elaboración de política, que es lo que comenta la doctora, uno de los principios básicos de la conformación de una política que implique la injerencia del ciudadano, que es lo que llaman política pública. De hecho, si de paso los antropólogos dicen no hay política pública sin antropólogos, ¿no? Si no hay un trabajo antropológico, entonces no hay política pública. Pues no, porque él es el que va directamente con el ciudadano y se hace todo un proceso. Hay una metodología de trabajo para que todo esto funcione. Sin embargo, esto no necesariamente es así. Hay políticas que no pueden manejarse bajo esa tesitura. Hay rubros que por obvias razones tienen que estar funcionando de otra forma. Pero sí establecer programas y políticas que dependan específicamente del contexto y las necesidades reales de la comunidad. Y eso ha carecido de un reflejo importante desde hace mucho tiempo. Es decir, tú no puedes establecer una política para desarrollar un centro educativo con las mismas condiciones, la estructura en Sonora que lo que estás haciendo en Chiapas o lo que estás haciendo en Yucatán. Las características son completamente disímiles, ¿no? Por eso la conformación o los problemas que tenemos en el país en términos de un proceso educativo, de niveles de educación, no es lo mismo el nivel educativo de la gente en la Ciudad de México, en las áreas obviamente que son más conglomeradas y que tienen escuelas y que tienen un sector de profesores con mayor nivel educativo, con mayor preparación, que los que viven en las zonas rurales, ¿no? Esto es muy complicado, esto es un asunto muy complejo, es un país muy diverso y obviamente la complejidad es cada vez más grande. Ya los profesores rurales, por ejemplo, ya no existen. Se encargaron los gobiernos anteriores de eliminar las escuelas rurales porque se convertían en escuelas de lucha y de batalla, que generaron un proceso crítico, ¿no? Obviamente desde una postura marxista si tú quieres, pero a final de cuentas el único proyecto que tenían era ser docentes y establecer un proceso de reconfiguración. Esto ya no existe y ni la conformación de las escuelas normales tienen un objetivo, generar un proceso, obviamente estructura meramente educativa, pero sin espíritu crítico. Los tecnológicos generados en gobiernos anteriores eran sacar mano de obra barata para que entonces funcionara. O sea, ¿qué está pasando con las universidades en nuestros días? ¿Dónde está el espíritu crítico? Las escuelas, las universidades estatales. La función de las universidades estatales mayoritariamente es sacar mano de obra. No les interesa el espíritu crítico, les interesa sacar mano de obra, ¿no? Pero pues eso tiene que ver con las ópticas y las formas en las cuales se constituye el proceso. Si nos vamos al ámbito del campo, el campesino ha tenido desde hace mucho tiempo esta situación de lucha, de búsqueda de mejores condiciones,
y los años 70 fueron un eje nodal para ello, porque de alguna manera los gobiernos habían establecido las estrategias necesarias para que se quedaran en el campo y no salieran a la calle, extraparadójicamente, ¿no? ¿No? Y eso es todo un proyecto que ustedes los han visto con sus profesores en la escuela. Pero en nuestros días, pues la conformación que tiene que ver con interés por el campo sigue siendo prácticamente nulo. El campesino sigue siendo tomado como carne de cañón o el famoso voto verde en su momento, ¿no? Como pasó por muchos años, esta lógica del voto verde, la cuestión de los apoyos. El priismo se manejó siempre desde una construcción populista, sin lugar a dudas, aunque digan que no, siempre manejados de una dinámica corporativa, etcétera. O sea, lo que es el llamado corporativismo, neocorporativismo o neocorporativismo, un poco a la manera de Smith, pero siempre han existido esos elementos, ¿no? Pero no en términos de consulta y de un proceso integral entre ciudadano y gobierno, sino más bien es, mira lo que te estoy dando para que establezcamos un buen acuerdo y entonces votes por el partido que está en este espacio. Yo no veo que el gobierno actual haya cambiado mucho esa lógica. ¿Me explico? O sea, no creo que lo haya cambiado de manera amplia. Pero sí es importante entender que mucho de lo que se sigue generando en el país siguen siendo políticas gubernamentales y carecen mucho de un estudio meticuloso para establecer una posibilidad de una política que en realidad se convierta en pública y que pueda resarcir los problemas reales de la comunidad. O sea, es muy complicado, es muy difícil que se involucre el ciudadano en la hechura de las políticas. Lamentablemente no funciona así. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Muchas gracias por aclarar esa idea. Bueno, llegamos a las conclusiones. Después de un tramo bastante largo que fueron las relaciones internacionales y la libertad de expresión, pasando por el papel de Andrés Manuel tanto como gobierno como oposición. Profe Mayra, las conclusiones a las que llega referente a los 3 años del gobierno de Andrés Manuel, ¿y qué calificación le daría del 1 al 10? No, bueno, es que otra vez, o sea, el número es número, el número requiere interpretación. Yo le podría dar un 6, que en equivalencia de pasar o no pasar, pues a lo mejor medio alcanzó a pasar de panzazo, pero porque sigue empatando muy bien con la población, no porque lo esté haciendo bien. Entonces, para mí la balanza, más que darle un número, sería negativa. Invertirle a grandes obras son importantes, ustedes quieren, en un país, pero no significa que sea la prioridad actual, ¿no? Estamos o pasamos muy duramente la pandemia, por supuesto, estar hoy por hoy el día, en este día ya es un beneficio, ¿no? Que hay que reconocer. Pero bueno, los resultados no demuestran por lo menos un sentido de racionalismo, un sentido de crítica interiorizada, de un proceso reflexivo, de cómo se está haciendo versus qué se podría hacer mejor. Sabemos que 6 años o los 3 que quedan del sexenio no alcanzan para cambiar la realidad de un país. Sería ilusorio creer que la vida entera me va a cambiar en un sexenio, pero sí hay un proceso de mejora continua. Si algo no funciona, pues hay que aplicarle reingeniería del proceso. Si vamos a hacer procesos isomórficos con otros países, pues por lo menos que sean adecuados para el contexto, ¿no? Tomar decisiones desprovistas de la realidad social, pues tendrían el único camino que sería el fracaso. Gobernar para quien no sea por lo menos procurado el acercamiento, tendría poco caso. Entonces, insisto, darle un número es complicado, pero me parece que al final la calificación es no aprobatoria por no colocarle un NP de no presentó, porque nunca se ha esforzado por ser un buen gobierno. Muchas gracias, profe. Ahí el profe Eduardo le puso un 6.5 sin posibilidad de subir a 7. O sea que sería ordinario el gobierno de Andrés Manuel y a lo mejor lo veríamos en un extra y posiblemente en un título, ¿no? Si quisiera, yo creo que se queda con un NP, con un no presentó. Pudiendo hacer tanto, a veces se atreve a tan poco. Muchas gracias, profe. Profe Carreño. No, bueno, eso de la... Tú sabes que yo la parte, no que desdeña la parte cuantificable, pero siempre soy más cualitativo.
estoy un poco más involucrado en esa dinámica. Y ahora que estoy en la UAM, acá se califica MB, B y viernes, ¿no? O sea, entonces desde mi lógica, pues me parece que aquí hay un pequeño problema. Mucha gente esperaba demasiado, yo no esperaba demasiado. Yo esperaba lo que está sucediendo. Entonces mi referente es otro, ¿no? Es en términos de variables, ¿no, doctora? Si yo tomo como referente el 0 no significa que no haya nada, ¿no? Sino que es el referente. Desde mi perspectiva, me parece que lo ha resuelto como ha podido, ¿no? Como ha podido y bajo las lógicas en las cuales está inmerso el espacio. Que no recibió un país en mejores condiciones, eso también estoy de acuerdo. Que hay mucho problema en términos de una crisis, digamos, de credibilidad también. Digamos, por eso ganó López Obrador, ¿no? Que la corrupción cada vez es más grande y que si hay un problema de corrupción en el país y que sigue existiendo esa corrupción, es evidente. Que los datos y las cifras siguen en una lógica, digamos, bajo esta tesitura, también estoy completamente de acuerdo que estamos en la medianía. Pues. O sea, desde mi perspectiva, se sigue en una dinámica de medianía, no en una situación de apostarle a mejores condiciones, sino se sigue en este proceso de medianía, ¿no? Entonces, solo tenemos que recordar, y eso lo sabe mejor la doctora, que pues, la cuestión del desarrollo no necesariamente es esos incrementos, sino que el desarrollo va en una lógica de ese carácter, un poco la manera de Schumpeter, ¿no? Siempre en este proceso de bucle. Sin embargo, creo que no hemos alcanzado los elementos necesarios para determinar que hay mejores condiciones, que existen mejores condiciones, no lo han podido lograr. Seguimos en una dinámica, si lo referenciamos un poco en el sentido del ámbito del juego, estamos en esa lógica de no cambio, de una no transformación real, ¿no? Porque la idea era una transformación, entonces mucha gente esperaba una radicalidad de transformación y de cambio significativo, pero yo no esperaba ese cambio tan significativo como la gente lo supone. Mi perspectiva es que él lo que quería plantear y le está funcionando es un Estado benefactor que se maneja bajo esa lógica, porque yo no entiendo qué es el neoliberalismo, todavía no entiendo eso. Es una connotación que se inventó para determinar muchas cosas y nada. Entiendo que hay una construcción liberal que tiene una serie de sustentos y principios y que bajo esa lógica se estructura. Pero desde mi perspectiva, el gobierno sigue bajo una lógica, es como regresarse a años anteriores y tratar de establecer esa misma lógica, ¿no? Porque además el proyecto al cual ellos aluden es ese. Porque no tienen ningún problema con el sector empresarial, ¿o sí? Yo no veo ningún problema con el sector empresarial. Habrá que ver con qué sector empresarial. Con qué empresarios sí generaron acuerdos y con qué sectores empresariales no. O sea, hay sectores empresariales que tuvieron problemas y que siguen teniendo problemas. Televisa es uno de esos y algunos otros. Pero Slim no creo que diga eso. No le ha perjudicado. Cuando parecía que le perjudicaba, entró en el consenso y sigue vigente. Entonces, no hay ningún problema con el sector empresarial, no hay mucho problema con algunos sectores públicos, no hay mucho problema con algunos sectores que seguían desarrollándose bajo una lógica, y lo que creo es que esos acuerdos los está llevando a la medianía y siguen bajo esa tesitura. Mediano, okay. ¿no? Entonces, no le daría calificación, profe. Te digo, desde mi perspectiva, si yo lo elaboro desde la lógica de la UAM, pues estamos hablando de un MB, jamás un MB, y acuérdate que el B, pues es como de apenas y posiblemente cercano allá. Entonces, estoy hablando de una calificación mediana, ¿no? Tampoco reprobatoria, atendiendo a con qué demonios estamos estableciendo la relación de calificación. Con el gobierno anterior a este gobierno, pues entonces lo manejo bajo la misma tesitura, es una medianía. O sea, la ponderación no necesariamente tiene que ser numérica, también puede ser cualitativa. Vale, estoy bien, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe Carreño, muchas gracias, profe Mayra, por estar aquí. Esperamos tenerlos un poquito más seguido y de eso posiblemente me vaya a encargar.
Entonces, pues muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias a todos los que nos vieron por medio de este canal de YouTube que es Soul Channel. Vamos a seguir con algunas mesas de diálogo referente a la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, sería todo. Muchas gracias.